Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Tlalnepantla, da continuidad a las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2024. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada Resoluciones Internacionales y su recepción por el Estado mexicano. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación del doctor en Derecho, Jorge Adrián Cruz Flores. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestro distinguido expositor. Es abogado, especialista y consultor en materia de derechos humanos, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y tiene 2 especialidades en Derechos Humanos. Una por la Universidad Castilla-La Mancha, España, y otra por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y una más en juicios orales. Cuenta con un posgrado en Gobierno y Gestión Pública en la Sociedad de la Información. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cuenta con las maestrías en Administración Pública, la Educación y Profesionalización Docente y el máster en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Actualmente es maestrante en Sistema Nacional Anticorrupción, Corrupción y Derechos Humanos y en Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales. Cuenta además con los doctorados en Derecho Penal, el de Alta Dirección, el de Gestión de Intervención Educativa. Es doctor en Derecho y doctor en Derechos Humanos, doctorante en Administración y Políticas Públicas y postdoctor en Derecho. Cuenta también con distintas certificaciones, destacando las de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la certificación en Derechos Humanos para defensores y defensores municipales, entre otros. Ha tomado más de 100 cursos, diplomados y seminarios impartidos por diversas instituciones educativas. En el ámbito académico, ha sido catedrático por más de 15 años a nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones educativas privadas y públicas. Actualmente imparte clase en el TEC de Monterrey, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Escuela Bancaria y Comercial y en el UNITEC, así como en el Diplomado en Derechos Humanos en Ciudad Universitaria de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense UAM. Y es parte de del claustro docente de la certificación para personas defensoras municipales de derechos humanos y posgrado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ha impartido diversos cursos y conferencias en entes gubernamentales, universidades públicas y privadas, destacando aquellas disertadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus casas de cultura jurídica, en el Poder Judicial del Estado de México, en su Escuela Judicial, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México, en barras y colegios de abogados. En el ámbito privado se ha desempeñado como asesor jurídico externo en el año 2009 a la fecha. En el servicio público ha fungido en diversos cargos, entre los que destacan como asesor jurídico parlamentario en la Diputación Local del Distrito 15 de Atizapán de Zaragoza, subdirector de la Secretaría del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. También fue electo defensor municipal de derechos humanos de Nicolás Romero y actualmente reelecto como defensor municipal de derechos humanos para un segundo periodo. Bien, sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a nuestro distinguido expositor. Muchas gracias y muy buen día tengan todas y todos ustedes. Primero, agradecer de manera muy sentida al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por esta invitación. Por supuesto, también al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Y en último, pero no menos importante, de manera muy sentida, el agradecimiento para la maestra Norma Angélica Fernández García, jefa de departamento de la Unidad Académica Tlalnepantla de la Escuela Judicial
del Estado de México. Es para mí un alto honor encontrarme el día de hoy con todas y con todos ustedes, precisamente para hablar de este tema, de esta obligatoriedad de las resoluciones internacionales que tienen estos tribunales que están en el exterior de nuestra sede doméstica. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, iniciar platicando un poquito sobre qué es el derecho internacional público. Hay que entender que los estados tienen y hacen sus propias normas, pero la pregunta sería, ¿quiénes hacen las leyes para los estados? Esto es una premisa en la cual tenemos que estructurarnos porque tenemos que establecer cuál es la referencia. El derecho internacional público, por supuesto, es el conjunto de normas y obligaciones que van a regular principalmente cómo se comportan, por supuesto, los estados entre sí. Y de allí la premisa de entender estos países. El derecho nacional, nosotros como individuos, por el simple hecho de estar en un país, ya estamos obligadas y obligados a cumplir las leyes que emitió en su momento el poder legislativo de esa entidad. Luego el poder ejecutivo, por supuesto, tendrá la obligación de establecer el cumplimiento de las normas y el poder judicial dictará el cumplimiento de estas leyes ya establecidas con antelación. Hay que entender que los estados son soberanos. Estos estados soberanos son libres para tomar sus propias decisiones sin que nadie les esté diciendo qué hacer. Y dentro de esta misma libertad, los estados también han ido decidiendo qué cosas no pueden realizar, qué cosas no pueden hacer. Si los estados no acuerdan que algo está prohibido, entonces podemos decir que está permitido como una premisa o principio general del derecho. Habría que poner tal vez un ejemplo, entendiendo que antes de la Segunda Guerra Mundial los estados consideraban que cuando tenían una controversia con otro estado era permitido ir a la guerra para resolverla. Entonces, hubo 2 guerras mundiales en 30 años, por supuesto, desafortunadamente muchas muertes, y los propios estados acordaron crear la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para mantener la paz. Y el acuerdo para crear las Naciones Unidas, llamada Carta de Naciones Unidas, en esta determinaron que en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir, artículo 2.4, a la amenaza o incluso al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma compatible con los propósitos, por supuesto, de la Organización de las Naciones Unidas. Y en este orden de ideas, en esta tesitura, no tenemos que olvidar que el planteamiento que se estructura principalmente es que fueron los propios estados quienes decidieron ponerse un límite y dejar de usar la guerra como un método de resolución de conflictos. Además, en este derecho internacional público no existe un poder ejecutivo ni un poder legislativo y mucho menos un poder judicial. Aquí son los mismos estados quienes, como ya lo referí, crean sus propias normas. Entonces, además, son ellos mismos quienes se encargan de hacer cumplir dicha normatividad. Y las normas del derecho internacional son muy variadas e incluyen desde cómo se delimita incluso una frontera hasta temas comerciales o, por qué no decirlo, cómo se regula el espacio. Y también el derecho internacional de los derechos humanos es en lo que nos podemos enfocar cuando se estudian los derechos fundamentales. Entonces, todo el derecho internacional es similar en el sentido de que todo tiene que ver o tiene que haber sido aceptado por los estados previamente. Y si hay un estado que no está de acuerdo con comprometerse a una obligación, pues en términos generales puede simplemente establecer o decir, no, yo no estoy de acuerdo y no le aplicaría. Pero si se comprometió a cumplir, entonces es una obligación. Ya tiene esta obligación jurídica y por lo tanto tiene la obligación de cumplirla. Si incumple, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues los estados pueden ejercer una presión política, tomar medidas incluso en su contra o demandarlo ante un tribunal internacional competente. Como por ejemplo pudiera ser la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en todo momento los estados, o son los estados los sujetos principales del derecho internacional público, pero ojo, no son los únicos. Además de los estados, el derecho internacional público también tiene que regular el actuar de las organizaciones interestatales
hablando por supuesto del ámbito internacional, como la Organización de Naciones Unidas. Y también de entes más, ¿por qué no referirlo de esta manera, sui generis, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el de la Orden de Malta? El derecho internacional público, mis estimadas y estimados escuchas, también impone incluso a los individuos ciertas obligaciones, como en materia de derecho penal internacional. Y también otorga, por supuesto, a las personas, a los individuos ciertos derechos, como en el derecho internacional de las y de los refugiados. Y en el derecho internacional, sin olvidarlo, derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, una vez establecido qué es el derecho internacional público, me gustaría ahora establecer cuáles son las diferencias entre el derecho internacional público o el derecho internacional y el derecho interno. En este orden de ideas, en esta tesitura y en esta línea, el derecho internacional público, que seguramente, por supuesto, todas y todos quienes estudiamos la carrera en Derecho, la llevamos en alguno de los últimos semestres o cuatrimestres, se estudia tal vez como si fuera una materia más. Pero hay que contar algo muy particular, que el derecho internacional público es completamente distinto al derecho doméstico, al derecho nacional. Y habría que establecer principalmente 5 diferencias para entender por qué no es lo mismo el derecho internacional público que el derecho interno. En primer lugar, en el derecho internacional público, los estados pueden decidir, como ya lo comentaba, si se comprometen o no a cumplir una determinada norma. Esto es como si yo pudiera escribirle una carta a algún poder legislativo y decirle, oye, Poder Legislativo, oye, Congreso, esta ley que van a sacar, la verdad es que no me gusta, no me aplica o no quisiera que se me aplicara. De todas maneras, muchas gracias por tu norma, pero en esa carta no lleva a nada el escribirla, en entregarla en el derecho internacional. En este derecho internacional, los estados sí deciden a qué comprometerse y pueden simplemente decidir eso, no comprometerse a cumplir con cierta obligación, alguna obligación en particular. Punto número 2. En el derecho internacional público no existe, como ya lo refería, una división de poderes, ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces parecería ser algo antidemocrático, pero no es así. Lo que pasa es que en el derecho internacional público, el poder de hacer las normas, ya lo dijimos, y por supuesto aplicarlas y hacerlas cumplir, está en todos los estados por igual. Entonces, no hay una concentración directamente del poder en un ente que necesite un sistema de pesos y de contrapesos, sino que el poder está dividido en 193 estados y otros sujetos, por supuesto, del derecho internacional. Como tercer punto para marcar estas diferencias es que, derivado de lo anterior, el derecho internacional público no existe, por supuesto, una policía que venga a tocarle la puerta a algún estado que está incumpliendo tal vez con una sentencia o con una obligación internacional. En el derecho doméstico o en el derecho nacional, como ustedes lo saben, cuando una persona no cumple con una sentencia, puede llegar la policía a la casa, detenerla, pero en el derecho internacional público son los estados quienes tienen que hacer cumplir el propio derecho internacional público. Entonces, los estados se tienen que poner de acuerdo en cómo hacer cumplir ese derecho y por eso depende en mayor medida de la voluntad política. Claro, hay restricciones muy claras que cuando las fuerzas policiales o militares de un estado pueden entrar al territorio de otro país o de otro estado antes de generarse una nueva diferencia. Entonces, por eso es importante que establezcamos estos temas. Hay que dejar muy en particular la conceptualización del derecho internacional, el derecho internacional público, para poder trabajar en materia de derechos humanos. Es una gran importancia o es de gran importancia la normatividad internacional. El punto número 4 es que el derecho internacional público es descentralizado. En el derecho nacional está, por ejemplo, ya lo comentábamos, el Poder Judicial, sus diferentes tribunales, materias, y si alguien comete tal vez algún delito, pues entonces podemos interponer una denuncia en la Fiscalía y eso podría terminar, por supuesto, en un proceso penal que conocen los tribunales penales. En el derecho internacional público, claro, hay tribunales también,
Pero realmente lo que sucede con mayor frecuencia es que los propios estados, quienes interpretan las normas y las hacen cumplir, solo excepcionalmente se acude a tribunales internacionales. Y hay algunos que pueden conocer de cualquier materia, como la Corte Internacional de Justicia, pero requieren de que los estados hayan aceptado la competencia de esta Corte Internacional, y hay otros que pueden conocer de materias específicas como la Corte Interamericana, de que le dan competencia a estos tribunales. Entonces, no existe un procedimiento netamente claro de qué hacer cuando hay una violación a un derecho internacional, sino que esto ya depende de los estados y puede que eso lo solucionen entre ellos o que decidan acudir a un tribunal internacional, pero estos tienen competencia limitada y dependen de que el estado haya aceptado que este tribunal pueda conocer incluso de casos en su contra. Y 5, y no menos importante, al derecho internacional público no le importa el derecho doméstico o el derecho nacional. El derecho internacional público es, tal vez, podríamos establecerlo como flexible. Entonces, los estados pueden decidir si se comprometen o no a una obligación, pero una vez que se comprometen, no pueden llegar y decir o alegar el derecho interno para excusar el incumplimiento o el cumplimiento, perdón, del derecho internacional. Entonces, las normas no le importan al derecho internacional público. No puedes utilizar tu legislación interna, no importa si es un reglamento, ley o incluso la propia Constitución, para decir que ahora no puedes cumplir con el tratado o la normatividad. No puede utilizar el Estado, repetimos, su legislación doméstica como excusa para incumplir su obligación internacional. Este, por supuesto, es uno de los lados de la relación entre el derecho internacional y el derecho doméstico. Y una vez estableciendo estas diferencias, habría que dejar muy en claro qué son los tratados internacionales. En el derecho internacional público, los estados acuerdan cuáles son las normas que les aplican. ¿Por qué es importante saber cuáles son o qué son los tratados internacionales? Porque de ello derivará el acuerdo entre los estados. Ahí establecerán cuáles son las obligaciones, aunque se pueden hacer reservas o en su momento se pueden denunciar los tratados para salirse de ese cumplimiento, de esa obligación internacional, pero es importante que tengamos claro que estos tratados internacionales, una vez que continúan y complementan el proceso interno, el proceso en sede doméstica, se depositará en su momento un instrumento de ratificación ante la Secretaría General, en el caso de nuestro país, ante la ONU, porque estamos en un sistema universal de derechos humanos, o en el caso de la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque también somos parte de un sistema interamericano. Entonces, en los tratados internacionales podemos establecer que los estados acuerdan cuáles son las normas que les aplican, que eso es lo que hemos recogido en esta información. Una de las maneras precisamente en las que hacen esto es mediante estos instrumentos o tratados internacionales. Pero, ¿qué entenderíamos específicamente como un tratado internacional? Entonces, habría que dejar muy en claro esta conceptualización. El tratado internacional hablábamos o entendíamos que es un acuerdo que es internacional, por supuesto, vinculante, que se celebra precisamente entre estados u otros sujetos del derecho internacional, el cual es regido por el derecho internacional. Entonces, una vez entendido esta definición, podemos sacar 4 elementos fundamentales. El primero, los tratados son un acuerdo entre las partes. Son similares a un contrato, podemos decirlo así. Las partes negocian qué es lo que dice el contrato y si están de acuerdo lo firman y si no, simplemente no lo hacen. Y lo mismo pasa con los tratados. Si un Estado no está de acuerdo con lo que dice este documento, simplemente no lo acepta, no lo firma y no se obliga a cumplirlo. En muchos tratados, el proceso mediante el cual los estados aceptan obligarse a estos instrumentos se llama ratificación. Y si un estado no ha ratificado el tratado, entonces no está obligado a su cumplimiento. Segundo, el tratado es un acuerdo vinculante y hay que ponerle atención a este concepto. No importa si se llama tratado, convención, pacto o tenga cualquier otro nombre. Lo importante es que quede claro que sea un instrumento que genere estas obligaciones y estos derechos. Es decir, que sea de cumplimiento, eso, obligatorio. Si un grupo de estados se reúnen y hacen una declaración sobre lo que a ellos les gustaría que fuese el derecho,
Entonces, podríamos poner como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en ninguna parte establecen la obligatoriedad de cumplir con esta declaración. Y esto nos lleva a un punto, pues no es un tratado porque no es de obligatorio cumplimiento. Hay que ser muy particulares en esta información. Y al darse cuenta si un acuerdo es de cumplimiento obligatorio o no, en muchos casos es muy fácil. Porque, por ejemplo, el texto del tratado incluye un procedimiento de ratificación mediante el cual las partes confirman su intención de obligarse a cumplir ese tratado internacional. Pero hay otros tratados que no establecen un procedimiento claro sobre cómo va a entrar en vigor dicho tratado. Entonces, se han formado controversias porque hay unas partes que dicen, no, eso no era un tratado, no era de un cumplimiento obligatorio, y otras partes que decían, no, claro que sí, era de cumplimiento obligatorio porque sí era un tratado. Y de hecho, sobre ese punto ya hay jurisprudencia distinta de diferentes tribunales del derecho internacional. Entonces, aquí habría que puntualizar esta obligatoriedad que establece cuando se vincula y se ratifica un tratado internacional. Entonces, no obstante, en la mayoría de los casos no tendríamos que preocuparnos por esta discusión porque los tratados son claros en que son tratados y que tienen un procedimiento específico mediante el cual los estados se obligan a cumplir ese instrumento internacional. Entonces, habría que pasar a nuestro tercer elemento. Un tratado debe ser acordado entre estados u otros sujetos del derecho internacional, como por ejemplo las organizaciones internacionales. Un acuerdo mediante el cual el Estado le da una concesión a una compañía para que tal vez construya una carretera no es entre sujetos del derecho internacional y por lo tanto habría que entenderlo que no es un tratado sino un contrato. En este punto también podemos verificar y conocer que los tratados son bilaterales o pueden ser bilaterales o también pueden ser multilaterales entre 3 o más partes, pero son todos tratados por igual. Cuarto, los tratados deben ser regidos, claro, por el derecho internacional. Por ejemplo, si un Estado le compra a otro un terreno para construir una embajada, es muy probablemente está regido por el derecho nacional de ese Estado, en el territorio en el que se va a construir la embajada. Entonces habría que entender que no es un tratado, sino un contrato de compra-venta. Pero sin importar cuál sea la materia del acuerdo, las partes de este acuerdo siempre podrían decidir que se va a regir por el derecho nacional de tal o de cual país. Entonces, ese acuerdo no sería un tratado porque no se rige por el derecho internacional. Entonces, hay mucha libertad sobre cómo se pueden hacer las cosas. Para que un instrumento sea considerado un tratado, solo tiene que cumplir con estos 4 elementos que acabamos de referir. Y creo que el siguiente punto que tenemos que estructurar en esta plática con todas y con todos ustedes es analizar, entender, platicar sobre el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, establece en su artículo 2 que los estados tienen la obligación de adecuar su normativa interna a la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que esta obligación de adecuar la normatividad doméstica se extrae una obligación que tienen los estados que realizar sí o sí, llamada control de convencionalidad. Este control de convencionalidad es una obligación que tienen todas las autoridades estatales de crear e interpretar las normas de derecho interno de forma acorde a la Convención Americana. Pero el texto de la Convención de este Pacto de San José es muy general. Por ejemplo, dice que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Pero realmente, ¿qué significa eso? Para saber qué significa, tenemos que ir a lo que ha interpretado, lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre este punto en particular. La Corte es el intérprete máximo de la Convención Americana. Por eso, cuando se va a hacer un control de convencionalidad, no es suficiente solamente con leer o con ver el Pacto de San José, sino hay que establecer, hay que investigar y hay que leer qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, así la obligación de las autoridades estatales
es tomar en cuenta tanto la Convención Americana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que incluye tanto las sentencias de la Corte como las opiniones consultivas de la misma Corte, que en esto quiero establecer la última parte de nuestra plática, porque las opiniones consultivas, al pensar, al analizar de un servidor, sí deben de ser obligatorias para los estados que están en la OEA. El control de convencionalidad puede involucrar dos cosas. Primero, interpretar una norma interna que forma parte de la Convención Americana, sin embargo, van a ver donde la norma es expresamente contraria a la Convención Americana. Esto no es suficiente interpretar, y aquí tenemos un segundo punto que involucra. Quisiera referir en unos momentos más la última sentencia que ha dictado la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, que es la de el caso Daniel García Rodríguez y otro contra México. Ahí estaremos platicando o estaremos refiriendo de una de las obligaciones que están inmersas en este texto de la sentencia del Tribunal Interamericano, donde obliga al Estado mexicano, podemos hablar de los párrafos 300, 301, entre otros, a modificar su normatividad interna o adecuarla, incluso la constitucional. Entonces, la segunda cosa que involucra el control de convencionalidad es desaplicar o inaplicar las normas que sean contrarias al Pacto de San José, a la Convención. Es importante señalar, claro, que las autoridades de los estados siempre deben actuar en el marco de su respectiva competencia. Esto es, que si una autoridad no puede dejar de aplicar una norma porque la legislación interna no le da competencia para inaplicarla, entonces esa autoridad del Estado no puede realizar control de convencionalidad. Entonces, ya que hemos establecido qué es el derecho internacional público, las diferencias con el derecho nacional, qué son los tratados internacionales, tenemos que dejar muy claro cuál es esta obligación del control de convencionalidad. Entonces, podríamos incluso referir a algún ejemplo cuando se trató de un tema de discriminación, cuando en su momento no se dejaba a las personas del mismo sexo poderse casar o unirse en legítimo matrimonio. Esto no se podía en su momento ejecutar la normatividad interna acordándola a la internacional, llevar a cabo un control de convencionalidad porque no empataba la normatividad, pero hay que entender que este control difuso de convencionalidad ex oficio es una obligación que todas las autoridades tienen y que tiene que prevalecer los derechos fundamentales, es decir, tiene que prevalecer el derecho a la no discriminación y tiene que prevalecer ese control de convencionalidad. Por eso hay que entender que este control de convencionalidad, repetimos, no solo implica la interpretación, sino también dejar de aplicar normas cuando sea necesario, y ambas siempre tienen que estar dentro del marco de sus competencias. Cualquier persona servidora pública no puede simplemente dejar de cumplir con la norma, y por eso va a ser que solamente aquellas personas funcionarias que puedan dejar de aplicarla lo puedan llevar o puedan llevar a cabo este control de convencionalidad. Todas las personas juzgadoras dentro de un estado, todas las personas servidoras públicas o funcionarias tienen la obligación, esto quiero que quede muy claro porque es muy importante, tienen la obligación, es un deber de conocer las resoluciones que vaya emitiendo este Tribunal Interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos de su jurisprudencia, ya lo decíamos, es o incluye las sentencias, pero también las opiniones consultivas para poder realizar este control de convencionalidad. Y además nosotros como usuarios del sistema de justicia, especialmente si somos abogadas o abogados o estudiantes de derecho, tenemos que tener muy claro que la jurisprudencia de esta Corte Interamericana lo podríamos incluir incluso en alegatos dentro de nuestras autoridades o dentro de nuestras obligaciones, porque recuerda que todas las autoridades tienen la obligación de conocerlas y de realizar este control de convencionalidad cuando sea necesario. Y ya
refiriéndonos a este tema del control de convencionalidad, no debemos de dejar de lado una locución latina, una obligación internacional que tienen los estados, que está plasmado en un tratado internacional y es pacta sunt servanda. Significa que los pactos o acuerdos deben de ser cumplidos. En el derecho interno, el principio de pacta sunt servanda aplica a los contratos que deben de ser cumplidos por las partes que están en este contrato. En el derecho internacional, este principio aplica también a los tratados internacionales. Las partes de un tratado están obligadas a cumplir con ese tratado, claro, de buena fe. El pacta sunt servanda es uno de los principios más importantes del derecho internacional y es parte de la costumbre internacional. Además, por supuesto, hay que decirlo, ha sido codificado en el artículo 26 de la Convención de Viena, también conocido como Tratado de los Tratados, o sobre el derecho de los tratados. De este principio hay que resaltar 3 puntos principalmente. El primero, hay que recordar que un tratado internacional es un acuerdo donde las partes acordaron que cumplirlo es obligatorio. Entonces, es lógico que sea obligatorio cumplir con este instrumento. Segundo, la obligación de cumplir un tratado es solo para las partes que están en este tratado. Si es un tratado que tiene un proceso de ratificación, es solo para las partes que hayan ratificado este instrumento. Y una vez que este tratado haya entrado en vigor, un tratado no puede imponerle obligaciones a un Estado que no es parte, o un Estado que solo firmó el tratado y que no lo ha ratificado. Las obligaciones son solo para los Estados parte, que nos quede muy claro. Que un tratado pueda ponerle obligaciones a un tercero sería como si yo me pusiera de acuerdo con alguien más para que tú no tengas que comprar algún objeto, o sería bastante como un abuso, o como que no nos pusimos de acuerdo entre los otros dos y queremos establecerles o imponerles obligaciones a un tercero que no es parte de este contrato, en este caso, de un tratado internacional. Entonces, lo mismo pasa en el derecho internacional. Un Estado pudiera aceptar o obligarse con un tratado del que no es parte, pero no tiene que aceptarlo. Es decir, sino el pacta sunt servanda solo aplica para los estados que son parte, que están inmiscuidos en este instrumento. Y el tercer punto es que los tratados deben de ser cumplidos de buena fe. En este particular, implica que los tratados deben de ser cumplidos con honestidad, no tratando de engañar al otro o a los otros estados. Una de las consecuencias de este principio, que es de derecho internacional, es precisamente que los estados no pueden excusar el incumplimiento de una norma de derecho internacional, como ya lo referíamos, con su derecho interno. O sea, simplemente no puedo dejar de cumplir en esta normatividad internacional por una excusa alegada en una norma en alguno de los países o estados que son parte. Aquí quiero dejar muy en claro, porque estos 2 puntos de pacta sunt servanda y de no alegar el derecho interno para dejar de cumplir el derecho internacional se tornan en algo extremadamente importante para el tema que estamos abordando el día de hoy, que es el incumplimiento de las obligaciones internacionales. La única excepción que existe sobre esta inexcusabilidad del derecho interno es relativa a la competencia para celebrar tratados. Es la única excepción. Pero, por favor, no perdamos de vista estas 2 obligaciones internacionales que están en los artículos 26 y 27 del Tratado de los Tratados. Y fíjense que hemos hablado en estos minutos principalmente de algunos tribunales, pero también del sistema interamericano, con la Corte Interamericana, que también incluye en el sistema interamericano a la propia Comisión, que por cierto, también genera informes en la cual establece cuáles son las recomendaciones para los estados, para que por supuesto se alegue su cumplimiento. Pero como yo les comentaba hace unos minutos, México también pertenece al Sistema Universal de Derechos Humanos. Dentro de las Naciones Unidas existen los estados han adoptado 9 tratados de derechos humanos, que son
esto universales, es decir, que cualquier estado, no importa de qué región o en cuál región se encuentre, puede formar parte. Cada uno de estos tratados crea un órgano específico. Estos órganos se llaman órganos de tratados de derechos humanos y ya veremos a continuación, les voy a platicar a qué se dedican. Principalmente es a supervisar que los estados partes cumplieran con el tratado. Estos órganos, ya dijimos, se conocen como órganos de tratados de las Naciones Unidas. Entonces, primero tenemos dos comités que les podemos llamar principales, que se encargan uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es el Comité de Derechos Humanos, y el otro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego tenemos otros 7 comités que fueron creados por las otras 7 convenciones y que tratan de temas más específicos. Así pues, tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que supervisa la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por otra parte, tenemos el Comité contra la Tortura, creado por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que va a examinar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El siguiente es el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y este va a verificar o va a estar encargado de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. No hay que dejar de lado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vela por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y tampoco, con menor importancia, encontramos también al Comité de los Derechos del Niño, que va a examinar precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité contra las Desapariciones Forzadas, creada por la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Estos órganos de tratados, mis estimadas y estimados escuchas, estos están compuestos por personas expertas que en derechos humanos y que son nombrados por los estados para que ejerzan esta función a título netamente personal. Ellos no están ahí, que quede claro, en representación de su estado. En general, estos órganos de tratados cumplen con su objetivo de supervisar el cumplimiento del tratado que los creó mediante 3 funciones que son principales. La primera es la revisión de los informes que presentan los estados parte de la respectiva convención o el respectivo tratado o pacto. Y tienen que presentar estos informes ante el respectivo comité para contarles cómo es que les está yendo para cumplir con este instrumento internacional. Los comités examinan estos informes que presentan los estados junto con los informes alternativos que presenta la sociedad civil y la información que haya dado cada estado. Hay que decirlo que ya a través de un diálogo interactivo que se realiza precisamente en Ginebra, donde las personas, miembros del comité, cuestionan al Estado sobre qué es lo que está haciendo para cumplir con la convención respectiva, y después de analizar toda esta información, entonces el comité va a emitir un documento que se llaman observaciones finales. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, un paréntesis, porque creo, o tal vez puedo estar convencido, que tal vez una de las ideas del por qué los estados, los países no cumplen con estas resoluciones internacionales de tribunales y de organismos internacionales creados a través de tratados internacionales, los cuales son obligatorios y vinculantes porque en su momento los estados los firmaron y los ratificaron, es que sus decisiones a veces, al no llamarse sentencias, parece que son más laxas o son más flexibles en cuanto a su cumplimiento. Por eso, el establecer que las resoluciones de estos órganos de tratado son llamadas observaciones finales, a veces podría pensar que una observación
así como una recomendación que nosotros ubicamos en los organismos autónomos protectores de derechos humanos, llámese Comisión Nacional, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, aquí en nuestro país, pues parecería que las recomendaciones o las observaciones son llamadas a misa, no las atendemos o si no, no. Pero estas resoluciones que derivan de la firma de la ratificación de los tratados y que los convierten en vinculantes y obligatorios, estas resoluciones se llaman observaciones finales de los órganos de tratados y son obligatorios. Lo mismo con las sentencias de la Corte Interamericana, que ahorita referiré un poquito más sobre ello, y no dejamos de lado también las opiniones consultivas emitidas también por esta Corte Interamericana. Entonces, en este documento, observaciones finales, se incluye una serie de recomendaciones que debería el Estado realizar para cumplir con el tratado internacional. De hecho, la segunda función que estamos estableciendo es que los comités están listos para resolver comunicaciones individuales. ¿De quiénes? De personas, individuos que alegan que se violaron sus derechos contenidos en un tratado en particular. Sin embargo, para que estos comités puedan ejercer esta función en particular, se requiere precisamente de que el Estado haya dado una declaración de aceptación de competencia de ese instrumento. Esto puede ser mediante un protocolo adicional o incluso, hay que decirlo también, que existen convenciones que incluyen un artículo muy específico sobre el cual el Estado debe hacer una declaración para aceptar la competencia de estos comités para que conozcan de comunicaciones individuales. Las comunicaciones individuales es el procedimiento para iniciar estos actos que llevan a cabo los órganos de tratados para establecer en su momento también estas observaciones. Y por ende, la forma en que los estados deben aceptar esta competencia ya depende de qué trata cada una. Y por último, y no menos importante, la tercera función de estos órganos de tratados. Pueden emitir también observaciones generales. Hablábamos hace un punto de observaciones finales, pero tenemos este otro acto que realizan, esta otra función que tienen, que es emitir observaciones generales. En estas van a desarrollar cuál es el contenido de un derecho que está establecido en la Convención. Estas observaciones generales son un excelente punto de inicio para cuando estén buscando información sobre un derecho en particular. Siempre busca en qué tratado y el órgano de ese tratado ha emitido alguna de estas resoluciones. Porque decirlo de esta manera es que nos dará un panorama mucho más claro sobre el cual el Estado del Derecho, sobre ese punto particular, ha desarrollado para tener una amplitud, una apertura en la idea del desarrollo de estos derechos fundamentales. Entonces, una vez que hemos explicado ahora la existencia de estos órganos de tratados, que también, por supuesto, el Estado mexicano también ha firmado y ratificado, es decir, se ha obligado a las resoluciones de varios de estos comités, habría que establecer ahora cuál es la responsabilidad internacional de los estados. Esta responsabilidad internacional es lo que pasa cuando un sujeto, precisamente del derecho internacional, como lo es un país o un estado, incumple una norma de derecho internacional. Hay que aclarar, por supuesto, que aquí estamos hablando de la responsabilidad internacional que se genera dentro del derecho internacional público. ¿Ok? Por tanto, solo estaremos hablando de acciones de sujetos del derecho internacional público, que nos quede muy claro. Si yo como una persona, tal vez una empresa, viola una norma de derecho internacional, no surge responsabilidad internacional. Posiblemente pueda surgir algún otro tipo de responsabilidad por violar esa ley de un país donde nos encontramos o donde simplemente estemos actuando dentro de esa jurisdicción. Pero no es responsabilidad internacional porque no somos sujetos del derecho internacional público. A pesar de que cualquier sujeto de derecho internacional público puede ser responsable internacionalmente, es lo que hay que establecer como
responsabilidad internacional. Ya quedó claro que los sujetos de derecho internacional son los que pueden generar una responsabilidad internacional. Tiene que haber sido el Estado el que incumplió la norma de derecho internacional, pero el Estado podríamos establecerlo a veces o entenderlo como una abstracción. Como sabemos, o como pensamos, o como imaginamos, si un acto, o cómo sabemos si un acto lo hizo el Estado o no lo hizo. Ante esta interrogante, lo primero es si se trata de un incumplimiento por omisión, es decir, imaginemos un tratado donde se diga, donde establezca que un Estado deberá regular el matrimonio igualitario y el Estado no lo regula. Ahí no tenemos que ver quién del Estado falló, porque la obligación que se impuso al Estado como un todo simplemente no la cumplió. Entonces, listo, esto genera una falta por parte del Estado y en consecuencia tendremos una responsabilidad internacional. Ahora bien, cuando se trata de una responsabilidad que se genera por una acción, es decir, si es necesario ver si este acto es realmente atribuible al Estado, al país. Y aquí entonces tenemos 6 supuestos. Primero, es atribuible al Estado todas las acciones de sus órganos, es decir, de los órganos estatales, ya sean órganos que ejerzan funciones legislativas, judiciales, ejecutivas o de cualquier otra idea o índole, cualquiera que sea su posesión jerárquica en la organización del Estado. Y tanto si pertenecen al gobierno central o a una división territorial del Estado, es decir, entidades federativas. Entonces, se refiere a toda persona o entidad que tenga una condición, según el derecho interno, del Estado. Entonces, los actos de un tribunal, así sea un tribunal que no sea del Estado federal, de alguna de las entidades federativas, pueden generar responsabilidad internacional. Por cierto, no hay que dejar de lado a las personas servidoras públicas en el ámbito municipal. Por eso, los actos de una policía sí pueden generar responsabilidad internacional. Los actos de un magistrado, de una ministra, de una jueza, de un juez, también pueden generar responsabilidad internacional. Los actos, por supuesto, de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal también pueden generar responsabilidad internacional. Si en el derecho interno le concede la facultad de ejercer funciones estatales, entonces puede, que quede claro, generar responsabilidad internacional. El segundo de estos 6 puntos. El segundo supuesto de un acto que es atribuible precisamente a un Estado son las acciones de una persona o de un grupo de personas que ejercen atribuciones del poder público. Un ejemplo podría ser que las guardias de seguridad de un centro de detención, al custodiar este centro, es parte del poder público del Estado. Y si un Estado se le confiere a estas guardias de seguridad, entonces el Estado tiene que responder por las acciones de estas personas, tanto en el caso de los órganos estatales como de las personas que ejerzan atribuibles o atribuciones al poder público. El Estado entonces va a responder internacionalmente cuando estas y estos actúen en esa condición. Y no importa, que quede claro, si estos actúan excediéndose de sus competencias o simplemente yendo en contra de lo que dice el derecho interno. Entonces, ya quedando claro o estableciendo cuál es la responsabilidad de los estados, en esta vertiente tendríamos que pasar a nuestro tercer punto. No dejemos de lado que existe una competencia que conocemos como un principio general del derecho, que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está o que les está permitido. ¿Y dónde les está permitido? Precisamente en una norma. Así pues, una vez que generamos esta información o esta puntualización, tendríamos que irnos al punto número al punto número 3. El punto número 3 es que sea un acto atribuible al Estado. Esto ocurre cuando el Estado da instrucciones o dirige el comportamiento de un tercero.
no dejemos de lado este punto, porque si un Estado, por ejemplo, organiza un grupo de mercenarios y les da instrucciones para que maten al presidente de otro país, este grupo se entiende que ha recibido instrucciones del Estado que los contrató y entonces al darle instrucciones claras genera responsabilidad internacional precisamente para el Estado que los contrató. Pero no tendríamos que olvidar que una vez que se genera este acto, podríamos pasar a un cuarto supuesto. El cuarto supuesto es el control efectivo sobre el actuar de los contras. No era suficiente simplemente demostrar que un país les daba armas y dinero a los contrarios dentro de un Estado, sino que tuviese realmente un control efectivo sobre los actos que generara la responsabilidad internacional. Entonces, como se dan cuenta, son varios supuestos para establecer esta responsabilidad. Así pues, habría que explicar o habría que entender que también es otro supuesto cuando la persona hace una acción y el Estado la adopta como suya. Esta particularidad refiere de gran relevancia porque no habría que dejar de establecer el quinto supuesto cuando la actuación se da en casos de ausencia del Estado. Ausencia del Estado, hablamos precisamente de sus autoridades, de su poder de mando. Y el sexto punto, y no menos importante, es el caso de actuar de grupos insurgentes que se convierten después en gobierno. Todas estas acciones o estos 6 puntos darían pauta o paso a la generación de esta responsabilidad internacional de los estados. Pero ya para ir cerrando en novedad de tiempo, para mí es extremadamente importante establecer qué es el derecho internacional público para adentrarnos en las diferencias del derecho interno o el derecho doméstico y el derecho internacional, establecer qué son los tratados internacionales para que podamos dejar claro en la mente de todas y de todos que los tratados internacionales nadie nos obligó a firmar y ratificar. Nadie nos hizo, como coloquialmente se refiere, nadie le hizo manita de puerco al Estado para que fuera a firmar o adherirse a un tratado. Entonces, al estar el tratado internacional firmado, ratificado, se convierte en vinculante u obligatorio. Ya no puedo justificar el incumplimiento de este tratado internacional en base a mi derecho interno, a mi legislación doméstica. Por lo tanto, era también importante definir o recordarles qué es el control de convencionalidad, esta adecuación normativa e interpretativa para generar la mayor protección de los derechos fundamentales. El control de convencionalidad tiene estas dos vertientes, su sentido positivo o negativo, que cuando dos normas o dos interpretaciones protegen un derecho, habrá que escoger la de mayor protección. Y en el sentido negativo es que cuando dos normas o interpretaciones restrinjan un derecho, entonces habrá que escoger la que menos restrinja. No hay que olvidar, mis estimadas y estimados escuchas, que los derechos humanos no son absolutos, por lo tanto, pueden restringirse, pueden afectarse. Y por supuesto, estas restricciones deben de estar en el texto constitucional en cada uno de los estados. Refiriéndome particularmente a las resoluciones, seguramente habrán escuchado ustedes algunas resoluciones en nuestro país sobre las opiniones consultivas. Pero habría que pensar o establecer o recordar que es una opinión consultiva. La Corte Interamericana tiene ciertas funciones. Una de ellas es la de responder a preguntas sobre derechos humanos que tengan los estados o algunos órganos de la OEA. Y por preguntas, habría que referirnos a estableciendo si una ley interna, una norma interna, es compatible con la Convención Americana, con el Pacto de San José. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los estados para un caso en particular? Así pues, los estados o los órganos de la OEA le pueden preguntar a la Corte sobre solicitudes de opiniones consultivas. Estas solicitudes, la Corte decide si responderlas o no. Lo hace cuando sí responde, emitiendo esa opinión consultiva. ¿Qué es una opinión consultiva? Para dejarlo ya como un tema conceptualizado,
Es un dictamen emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante el cual se van a poder desarrollar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos sobre un tema en particular. Las solicitudes de opinión consultiva pueden ser de dos tipos. Primero, cuando se le pide a la Corte que desarrolle los estándares de derechos humanos sobre algún tema, por ejemplo, que diga cuáles son las obligaciones de los estados, en particular o con respecto a las parejas del mismo sexo. Este tipo de obligaciones o de opiniones son para todos los estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, o para los órganos de esta misma organización, de la OEA. Cuidado, porque no hace falta que un estado sea parte de la Convención Americana, el Pacto de San José, para poder solicitar una opinión consultiva. Es suficiente con que sea un estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Y el segundo tipo de opinión consultiva es cuando un estado le solicita a la Corte Interamericana que examine si una ley de él mismo, de ese mismo país, es acorde o no a la Convención Americana. Por ejemplo, Costa Rica en algún momento solicitó una opinión consultiva para verificar si la exigencia de colegiación para los periodistas era compatible con la Convención Americana. Por supuesto, la Corte Interamericana dijo que eso violaba la libertad de expresión. Y este tipo de opiniones consultivas la pueden realizar, como ya dijimos, los estados involucrados. Un estado no puede solicitarle a la Corte Interamericana que examine la legislación de otro país, aludiendo la protección de los derechos humanos. Por eso podría sentirse un tema netamente abrumador. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Precisamente hay que establecer la particularidad de estas opiniones consultivas porque lo que estamos explicando en estos momentos es que esta solicitud que empieza por parte de los estados o de alguno de los órganos de la OEA se entienden como líneas jurisprudenciales. Hace rato decíamos que la jurisprudencia interamericana incluía tanto las sentencias de la Corte como estas opiniones consultivas. Y habría que dejar algo muy, muy claro. Esta manera de emitir las opiniones consultivas de la Corte Interamericana solo las puede realizar en los supuestos que ya hemos comentado. La Corte, por iniciativa propia, no puede emitir una opinión consultiva y tampoco una persona o una organización no gubernamental o alguna organización de la sociedad civil. Lo que nosotros podríamos hacer es meterle presión tal vez a la Comisión Interamericana o a nuestro propio país para que soliciten esa opinión consultiva, porque nosotros no podemos realizarlos. Creo que esa parte ya está quedando claro. Luego entonces, una solicitud de opinión consultiva no significa que la Corte va a emitir la opinión consultiva. La Corte tiene que llevar a cabo un proceso de admisibilidad de esa opinión. Si se cumplen con los requisitos para decidir una opinión consultiva, entonces estos requisitos han sido también, fíjense ustedes, un desarrollo jurisprudencial de la Corte y no ha sido tan claro como cuando hablamos de los requisitos de admisibilidad de una petición ante la Comisión Interamericana, sino que por el contrario han sido más laxos, más flexibles para que la Corte lo pueda realizar. ¿Por qué me refiero a este procedimiento de contestar las solicitudes de opinión consultiva y resolverlo a través de estas opiniones consultivas? Fíjense ustedes, lo que hacen las opiniones consultivas, ya nos quedó claro, es desarrollar temas de derechos humanos. Y al final del camino, cuando se dicte una sentencia dentro de la Corte Interamericana y se tomen en cuenta estos estándares de entendimiento, de realización de ambigüedad que se tenían para darle claridad a estas solicitudes de opinión consultiva, estas opiniones se convierten en una base de lo que ya nos está explicando el máximo tribunal interamericano. Entonces, al darnos esta opinión o esta información a través de las opiniones consultivas, hace unas semanas escuchamos, tal vez leímos, que las opiniones consultivas no iban a ser obligatorias o vinculantes, sino solamente iban a ser declarativas u orientadoras.
pero que si se encontraban dentro del texto de una sentencia de la Corte Interamericana o dentro de una resolución de nuestra Corte Nacional, entonces sí iban a tener un carácter más firme de obligatoriedad. Habría que recordar un poquito, ya para ir cerrando esta plática con todas y con todos ustedes, habría que recordar un poquito lo que pasó con las sentencias de la Corte Interamericana, que en su momento también el máximo tribunal en nuestro país decía que eran simplemente declarativas u orientadoras. Y después se superó esa interpretación estableciendo que iban a ser obligatorias en sus términos, pero solamente las que fueran dirigidas a nuestro país. Ya después se entiende claramente, también se supera esta interpretación y se entiende que no solamente las sentencias que son en contra de nuestro Estado son las que tenemos que cumplir, sino en los más de 300 casos que ha resuelto la Corte Interamericana, son obligatorias estas resoluciones. Estas sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los estados, sean o no parte del caso a resolver. Y creo que la idea nos va a llevar en el mismo punto, porque las opiniones consultivas también, repito, son interpretaciones que hace el máximo tribunal interamericano, que es el intérprete máximo de la Convención Americana y del Corpus Juris Interamericano, nos está explicando qué quiere decir algún tratado que estamos nosotros solicitando y que al final nos va a dar la pauta para establecer que su opinión, que su resolución, seguramente u obviamente no va a cambiar al momento de dictar una sentencia. Ese punto, esta idea nos debe de llevar a entender que las opiniones consultivas no van a cambiar cuando se lleve un caso. De hecho, muchas de las opiniones consultivas son utilizadas dentro de los cuerpos de las sentencias del Tribunal Interamericano. Ahí es donde tenemos que llegar, porque seguramente vamos a tener que atravesar lo que ocurrió con las sentencias de la Corte Interamericana, es decir, vamos a ir superando estos criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, para que en algún momento lleguemos a entender que las opiniones consultivas son obligatorias porque derivan de la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, entre sus competencias, está claro, entre otras, de resolver casos, de promover derechos humanos, pero también está la responsabilidad o la facultad consultiva, la de emitir estas opiniones consultivas que deben de convertirse netamente en obligatorias para todos los estados. Por eso me permití establecer no solamente el sistema interamericano con la Comisión y la Corte, sino también con el Sistema Universal de Derechos Humanos, con estos órganos de tratados que aparte no son los únicos, tenemos también grupos de expertos, tenemos otros organismos internacionales creados a través de estos instrumentos, de estos tratados. Por eso para mí fue importante recordar qué son los tratados internacionales. Son acuerdos, nadie te obliga, tú solito como Estado vas, lo firmas y lo ratificas y entonces se convierte en vinculante cuando llega al número determinado de instrumentos de ratificación para convertirse en obligatorios para los estados. No podemos alegar derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. La última sentencia, les decía que iba a comentar un poquito al respecto, la última sentencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana contra nuestro país, del caso Daniel García Rodríguez y otro contra México, les decía que establece la adecuación normativa interna, incluso la Constitución, para desaparecer la figura del arraigo del texto constitucional y para modificar la prisión preventiva en su carácter oficioso. La prisión preventiva es una medida cautelar que sí está aceptada por la normatividad, por la convencionalidad, pero lo oficioso, lo automático no. Eso es lo que ha explicado la Corte en sus sentencias, en las últimas dos, caso también son Paxle-Tecpile y otros contra México, que esta oficiosidad o esta automaticidad de la medida cautelar de prisión preventiva es lo que viola derechos fundamentales. Por eso seguramente quienes estén viendo este video, escuchándolo, y que lleven temas penales, también nuestro máximo tribunal ha dicho que se esperen a tener el último criterio para establecer aquellos juicios que hablen o versen sobre prisión preventiva oficiosa. Ahí creo que debemos de ser también muy claros. Como comenté durante toda esta más de hora de plática, las obligaciones internacionales las adquirimos a través de estos instrumentos. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo
buscar hacer una interpretación de la sentencia que ya emitió un tribunal internacional, en este caso, un tribunal interamericano. Ya me obligó a modificar y adecuar mi normatividad interna, entonces tengo que llevarlo a cabo. No nos espantemos, y con esto cierro, no nos espantemos que un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos obligue a modificar nuestra Constitución. Hace más décadas, hace más de 20 años, la Corte Interamericana ya lo hizo con el Estado chileno, a través de un caso conocido como la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos contra Chile. Se establecía una censura previa en su texto constitucional, el cual determinó una responsabilidad internacional del Estado, establece que viola derechos fundamentales y entonces obligó al Estado chileno a modificar su constitución. Aquí habría que establecer, estudiar, analizar la cláusula de interpretación conforme, que también lo establece nuestra Constitución en el artículo primero, párrafo segundo, donde habría que analizar y preguntarnos sobre un concepto que ha estado en la voz de varias y de varios constitucionalistas al hablar de una constitución convencionalizada o la convencionalización de la Constitución, es decir, adecuar nuestra Constitución a los tratados internacionales, tanto del Corpus Juris Interamericano como del Corpus Juris Universal. ¿Para qué? Para realmente establecer una Constitución que vele por la protección, la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. Para cerrar, el incumplimiento de las resoluciones de los tribunales y organismos internacionales generaría responsabilidad internacional del Estado. Por eso me permití también comentar qué es esta responsabilidad y qué consecuencias traería para nuestro país. Con esto cierro la intervención del día de hoy, agradeciendo nuevamente a todas las personas involucradas, a la invitación que recibí del Poder Judicial del Estado de México a través de la Escuela Judicial de nuestra entidad. Ha sido para mí un alto honor estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.